I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. I don't belong here. I'm a queen. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. No veo el envío. Never wanna let you down. I never wanna let you go. Getting tired, always running around. If you wanna go, let's go. Let's go. Yeah, if you wanna go, let's go. Used to think I had it alright. How I lived was how I should. I never took the time to lay my heart on the line. Ooh, 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 ooh. Muy buenos días a todos. Nuevamente estamos en nuestro encuentro regular del Grupo de Investigación Ocio, Cultura Física y Salud. Y el día de hoy estamos con nuestra octava conferencia. Agradecemos a los estudiantes, a los profesores, a los egresados, a los profesionales que han estado interesados en cada una de nuestras conferencias, que las hemos pensado y las hemos diseñado con el fin de poder profundizar en las diferentes temáticas que son de interés para todos nosotros. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy interesante con el profesor Andrés Riet, que en su momento el doctor Hernán Gilberto Tovar la va a presentar, para los que están interesados en el tema de ocio y obviamente seguir apoyando en este proceso de cultura en este tema. Entonces doy paso al profesor Hernán. Bueno, Mabel, muy buen día para todos y todas, para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Enviamos un cordial saludo en esta octava conferencia del ciclo de conferencias del Grupo de Investigación OCUFIS, Ocio, Cultura Física y Salud. Bueno, pues hoy no menos tenemos en nuestro segundo invitado de Chile, nada menos que el doctor Andrés Riet. De verdad, para mí es un gusto, un orgullo poder presentar a un amigo investigador y profesor universitario que sin duda nos va un poco hoy a seguir avanzando en este tema de polisemia. Doctor Andrés, aquí en Colombia, también que de alguna manera pues ha encontrado dos caminos, ¿no? Un poco el de la recreación, el del ocio, pero más allá de conceptos polisémicos y de orígenes diferentes, lo que queremos o lo que siempre hemos pretendido es que tienen el mismo propósito, ¿no?
y su propósito de alguna manera va en un objetivo o fin de servir o ser un aporte para el bien ser, el bienestar o el desarrollo humano de las personas. En este sentido, entonces, pues como bien lo decía, para mí es un orgullo y un gusto poder tener hoy un amigo, compañero, que les va a comentar hoy sobre sus investigaciones y sus experiencias desde el campo del ocio en la naturaleza como aporte para el desarrollo humano. Pero antes de darle la entrada al invitado, quiero brevemente comentar un poco sobre su hoja de vida. El doctor Andrés Ried es doctor en ocio y potencial humano de la Universidad de Deusto. Actualmente es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile en su campo Villarrica, esto muy al sur de Chile, según entiendo, ya nos comentará el doctor Andrés. Allí dicta cursos relacionados con la educación física al aire libre y el juego como herramienta pedagógica. Es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Local, CEDEL-UC. Sus intereses de investigación se han focalizado en la experiencia de ocio al aire libre, sus beneficios y los sentidos del lugar que a partir de ello se construyen en áreas protegidas y silvestres. Es miembro además de la Asociación Iberoamericana de Estudios Ocio, OTIUN, y además también a nivel local, regional, es también de la Sociedad de Investigadores de Turismo en Chile. Entonces, pues para mí, como bien lo decía, es un gusto, estimado amigo, doctor Andrés Ried, tenerlo aquí hoy en este octavo ciclo de conferencias sobre un campo y un tema que cada vez abre más espacio aquí en Colombia y de importancia y valor, como es el ocio y la recreación. Muchas gracias, doctor Andrés, y bienvenido. Muchas gracias, Hernán. En primer lugar, quiero volver a dar las gracias a esta invitación. Me parece muy interesante el proceso que están haciendo en estas circunstancias tan curiosas, extrañas, inciertas de pandemia. Animarse a organizar un congreso por esta vía y sostenerlo durante el tiempo que lo han hecho me parece muy interesante, y felicito al equipo representado en ti, Hernán, por este esfuerzo tan importante. Tal como decía Hernán, bueno, yo, además de la parte del currículum que lograste compartir, yo soy de origen profesor de educación física, entonces comparto además esa formación inicial, y luego, por cuestiones de la vida, fui derivando a las experiencias de ocio al aire libre, a la actividad física al aire libre, y por eso es que luego de mi formación de posgrado, mis intereses están desde ahí. Entonces, si bien no lo hago desde un profesor de educación física tradicional, sí lo hago desde ahí. Mi origen está en la formación como profesor de educación física, deportes y recreación. Entonces, quería agregar eso para sentirnos más en compañía, ¿no? Somos más cercanos aún. Como decía Hernán también, bueno, yo vivo en el sur de Chile. Conversábamos con Hernán y con el equipo un poquito antes, que me ven un poco abrigado. Hoy aquí hace una temperatura que no es la temperatura que muchos de ustedes tienen allá. Seguramente hay algunas en Bogotá, me comprenderán, pero en el resto de Colombia quizás tienen otra versión. Voy a compartir la pantalla ahora para comenzar la presentación. Vamos a ver qué... entiendo que ahí se está viendo, así es que si hay alguna dificultad me lo comentarán. Bueno, les voy a comentar, como decía en la presentación Hernán, algunos datos, algunos marcos teóricos y algunos resultados de investigación de este tema, de la experiencia de ocio en la naturaleza como aporte al desarrollo humano. Tal como mencionaba Hernán, no voy a entrar en la interesante discusión y debate sobre la conceptualización de ocio y recreación, que me parece que puede ser interesante. A mi juicio, términos personales, creo que son sinónimos. Yo creo que hay una cuestión más bien de orden semántico y de enfoque que los diferencia, pero a mi juicio no los diferencia mucho. Entonces, cuando yo hablo de ocio, probablemente esté hablando mucho, para muchos de ustedes, del concepto de recreación. Quería compartir esta primera lámina a propósito de un poco lo que decía recién.
de también entender y poner ahí en la mesa que tenemos maneras distintas de ver las cosas, ¿no? Yo les voy a hablar desde un lugar, desde donde yo he estudiado, desde donde yo he investigado, pero que por supuesto pueden haber otras miradas, así como en el caso aquí, Mafalda y Manolito tienen visiones distintas de la felicidad, ¿no? Uno aparentemente lo ve las cosas sencillas, como el caso Mafalda, como poder tener leche para tomar, pero Manolito lo ve en la felicidad. Entonces, es una manera de entrar a esta como formas diversas de enfrentarse a los distintos temas que nos interesan. Esta es la agenda que les quiero proponer hoy. Comentar un poco qué entendemos por ocio en primer lugar, desde dónde me voy a aproximar yo al ocio con algunas ideas, algunas nociones. También comentarles desde dónde creo que el ocio puede ser entendido como un factor de desarrollo humano. Luego de eso, entrar un poquito más en la perspectiva y en el tema y el mundo del ocio y la naturaleza, para luego compartir con usted algunos resultados de investigación que hemos logrado en los últimos años con algunos fondos que hemos podido implementar. Y finalmente, si el tiempo nos da y podemos compartir, les quería mostrar algunos datos, alguna información sobre cómo la experiencia de ocio en la naturaleza en la infancia es un factor importantísimo para su desarrollo y cómo está siendo amenazada esta experiencia en los últimos tiempos a propósito de las maneras de desarrollarnos y de relacionarnos en sociedad. Entonces, en primer lugar, quería comentarles acerca de esta idea de qué entendemos por ocio. Digo, entendemos desde la escuela que yo provengo, ¿no? Y aquí quiero poner lo que nosotros en principio, voy a ponerme acá, entendemos el ocio como, el ocio puede ser entendido como muchas cosas, ¿no? Como una experiencia humana y un fenómeno social. Si ustedes miran y han mirado los fenómenos de masas, por ejemplo, que se producen en torno a distintas manifestaciones de ocio, uno podría perfectamente aproximarse a la idea de este fenómeno desde lo social, ¿no? Desde lo sociológico, desde las masas. Basta mirar los millones de personas que practican algún tipo de deporte o visionan espectáculos deportivos o espectáculos culturales, la cantidad de gente que hace música. Este volumen, esta magnitud de la industria es gigantesco, la verdad. Si ustedes, me imagino que ya han hecho algunas miradas sobre esto, pero si uno observa, por ejemplo, los millones de personas que se convocan para visionar la inauguración de los Juegos Olímpicos o la final de una Copa del Mundo, y los consumos, por ejemplo, asociados a eso, estamos en presencia de un fenómeno social enorme, ¿no? Gigantesco. También puede ser entendido como una industria. Esto también ha sido visto y uno puede tener ciertos reparos en aquello, pero perfectamente puede ser entendido como una industria y de hecho una de las maneras de escuchar sobre esta noción es la industria del ocio, ¿no? Es entendida como un derecho humano. El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo consagra como tal, el derecho al ocio, la recreación y el descanso. Entonces, ahí, como ustedes pueden ver, puede ser entendido como un fenómeno social, como un fenómeno económico, pero a mí me interesa hablarlo como el ocio como una experiencia, ¿no? Desde ahí provengo yo, la escuela de Deusto, formada y liderada por Manuel Cuenca en sus orígenes, propone la idea de entender el ocio como una experiencia humana. Luego voy a entrar un poco en detalle en esta idea del ocio valioso, que es una de las últimas aportaciones que Manuel Cuenca ha hecho a esta discusión. Pero también es interesante, a mi juicio, presentar algunas otras perspectivas desde el tema experiencial. Y ustedes tienen que, me imagino, conocer esta idea de Abraham Maslow, de la pirámide de las necesidades humanas, ¿no? Donde él sitúa el ocio y la recreación como estas experiencias cumbres, estas experiencias más altas, que una vez resueltas las necesidades básicas humanas como comer, protección, comienza a haber una suerte de escalada hasta llegar a las experiencias
cumbres, las más altas, un poco, de alguna manera, las más deseadas desde la voluntad, no solamente la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, desde Maslow en los años 60, teníamos esta idea de que había un tipo de experiencias en la cumbre de esta pirámide que él propone, que estaban vinculadas con el ocio. Quise poner aquí en la portada, compartir la portada del libro de Mihaly Csikszentmihalyi, que algunos de ustedes ya conocerán, que es quien propone a partir de sus investigaciones la idea del flujo, ¿no? De la experiencia óptima. Sin entrar en detalle de esto, podemos quizás plantearlo después en la conversación. Las experiencias óptimas básicamente son experiencias en que las personas se involucran de tal manera que incluso pierden conciencia de sí mismos, pierden conciencia temporal, conciencia de sí mismos, porque la concentración en la tarea es tan alta que nos olvidamos del mundo, por así decirlo, ¿no? Y esto se produce porque hay un desafío que se equilibra con las capacidades de cada uno. ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué tiene que ver con el ocio esto? Porque, por dos razones, porque la gente que partícipe de las investigaciones iniciales que desarrolló Csikszentmihalyi reportaba esto como experiencias de felicidad. Una vez que recordaban estas experiencias, ellos decían, uy, en ese momento era feliz. En el momento no lo entendían así porque estaban casi sin conciencia de sí mismos en una involucración total en la actividad. Lo interesante es que estas investigaciones mostraron que estos momentos de felicidad, estos momentos de flujo, como dice ahí el título del libro, se producen mayoritariamente en momentos de ocio, en prácticas de ocio. Entonces eso nos da una pista de que el ocio también es una posibilidad para alcanzar esta percepción de felicidad, de bienestar, a través de esta idea de las experiencias de flujo, las experiencias óptimas. No es la única vía, por supuesto, pero es una. Y luego tenemos esta idea del ocio valioso. ¿Cuál es la cuestión central, creo yo, del ocio valioso, según lo que nos propone Cuenca? Que él entiende que el ocio valioso es esta experiencia humana, como dice ahí, libre, libertaria, satisfactoria, autotélica, que no solo es una experiencia individual, sino una experiencia que promueve valores a nivel personal y a nivel comunitario. El ocio valioso, la distinción que nos propone Cuenca, es un ocio que empodera a las personas y las comunidades. Es un ocio que no solo se limita a estas experiencias, por ejemplo, óptimas, estas experiencias personales, individuales, sino que se ocupa de el ocio como fenómeno social. Esto, a mi juicio, es muy bien representado en las fiestas populares, en las fiestas tradicionales. Yo, desafortunadamente, reconozco mi ignorancia, además, no conozco exactamente cuáles son las manifestaciones más populares festivas de Colombia, pero si uno mira las más icónicas, bueno, el Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, me lo imagino ahora. Lo que hay detrás de ese proceso de carnaval, de esa fiesta, no es solo una fiesta, una celebración donde bailamos, donde nos encontramos, donde disfrutamos, sino que hay una historia, hay una trayectoria, hay una preparación, hay comunidades completas que están meses trabajando y preparando esto, empoderándose, generando identidad, generando cohesión social. Estamos en presencia de un ocio que es valioso, que no solamente una experiencia individual, sino un ocio que es valioso para una comunidad completa. Entonces, esa idea del ocio valioso también la quería poner como un antecedente, entendiendo eso. Aquí voy a compartir algunas ideas básicas que yo creo que ya las han podido ver, quizá. En esta primera parte de la presentación voy a navegar un poco sobre las ideas fundamentales del ocio humanista, del ocio valioso presentado por la Universidad de Deusto. Y los principios que yo quería compartir con ustedes son estos 5. Y como ustedes ya, me imagino algunos sabrán, luego los podemos profundizar si quieren. La idea de la libertad es un principio fundamental en el ocio. Yo, de hecho, me atrevería a decir que en muchos casos es el principio rector. O sea, si uno está en una actividad en que no se siente libremente convocado y que no tengo la percepción de libertad en su práctica,
no estaríamos en una presencia de una práctica de ocio. Y esta dimensión, como ustedes pueden observar ahí, tiene dos aspectos, ¿no? Uno, que es la libre elección de lo que hago. Me aproximo libremente. Hago esto porque quiero, no porque estoy obligado, pero también porque es libertaria, porque en su práctica, en el hacer, yo me siento libre. Me siento y puedo ser quien realmente soy. No me siento cooptado, no me siento reprimido. Entonces tiene esas dos dimensiones de la libertad, a mi juicio, muy importantes del ocio. Luego está esta idea del aspecto autotélico, que ustedes lo habrán escuchado nombrar también, que normalmente también se vincula con el juego, que es esta noción de que yo practico esta actividad por placer, fundamentalmente porque me encanta hacer lo que hago. Se consume en sí misma la actividad. No lo hago porque tiene un conjunto de beneficios adicionales que me otorga una mejor condición física, un involucramiento social, un desarrollo de una habilidad, que eso sucede absolutamente y es uno de los beneficios más importantes del ocio. Pero el impulso original tiene que ver con esta idea del autotelismo, de poder hacer algo por el solo hecho que me gusta. Y autotélico quiere decir que se consume en sí mismo, que no persigue producir, ¿no? No persigue producir un bien transable o un bien que lucre. Por eso que es tan bonita esta idea de que cuando ustedes habrán escuchado hablar de esta idea de que el negocio es la negación del ocio, porque el negocio per se persigue producir un bien que pueda ser transado. En cambio, el ocio no persigue producir un bien, persigue solo el goce y el disfrute. En cuarto lugar, una experiencia de ocio también es reconocida porque es satisfactoria, es decir, porque en su quehacer, en su logro nos produce satisfacción y eso nos produce una sensación de bienestar. La satisfacción en este caso es muy importante identificar que no se asocia solo con el placer, con lo hedónico, ¿no? Se asocia fundamentalmente con el logro, con sentirse satisfecho luego de haber estado involucrado en una práctica. Y tenemos una serie importante de experiencias y prácticas de ocio que son muy demandantes en términos de su rigor, de su disciplina, de su involucramiento. Entonces, cuando alguien les diga que el ocio es no hacer nada, uno le puede decir, ya, pero dime eso de los ciclistas, por ejemplo, ya que el ciclismo es una práctica tan importante en Colombia. Lo que sufren estos personajes, el entrenamiento que tienen que desarrollar, el agotamiento que les produce no es esencialmente o especialmente no hacer nada, pero la satisfacción que produce es el factor esencial, ¿no? Y por último, y el elemento que tiene que ver con esta ponencia, y esto es una postura, esto realmente, esta idea de que yo incorporo acá el principio del desarrollo como uno de los principios del ocio, también puede ser debatido y ya voy a mirar eso, pero desde nuestra perspectiva por lo menos lo importante es que cualquier experiencia de ocio vaya y se encamine hacia el desarrollo humano, que aporte al desarrollo humano, que no sea algo que no se involucra en el desarrollo humano. Cuando eso no sucede, desde esta perspectiva del ocio humanista, podríamos decir que no es una perspectiva de ocio. Para eso, quería comentarles brevemente esta gráfica sobre las coordenadas del ocio. Esto lo que pretende mostrar es que efectivamente el ocio puede tener una direccionalidad negativa, por ejemplo, ¿no? Cuando hay ausencia del ocio, por ejemplo, o cuando el ocio es nocivo, cuando las prácticas de ocio que desarrollamos comienzan a dañar o incluso a tensionar los propios principios del ocio. Por ejemplo, me refiero a esto al consumo de alguna droga, ¿no? Porque inicialmente uno puede decir, elijo consumir libremente, me produce una sensación de libertad, es satisfactoria, lo hago porque me gusta, pero en el mediano plazo lo que empieza a pasar eso es que empieza a tensionar y a amenazar el principio de libertad, ¿no? Porque produce una adicción y produce una obligación y ya no soy libre en ese consumo, ¿no? Entonces es importante señalar que efectivamente de algunas perspectivas el ocio puede ser una práctica nociva y tiene esta direccionalidad negativa. Por otro lado, y en estas otras coordenadas, lo que uno puede observar es que también tiene una direccionalidad positiva, donde aporta el desarrollo de las personas, ¿no? Y aquí vamos a mostrar después, en
el próximo apartado, hablarles un poquito de los beneficios del ocio, ¿no? Y acá hay unas coordenadas interesantes. Cuando el ocio es más bien autotélico, es decir, el propósito es fundamentalmente algo que es el goce de la actividad, el disfrute de la actividad, tiene una incidencia más individual, ¿no? Porque me preocupo de eso. Pero también hay una dimensión exotélica, y aquí incluso podemos después conversar acerca de esta idea del ocio solidario, ¿no? Que es una direccionalidad que va hacia afuera, con un propósito a veces muy asociado a las comunidades, muy asociado a la producción de resultados que favorezcan el desarrollo comunitario, social, etc. Y ahí, por ejemplo, tiene una incidencia social, no individual. Entonces aquí uno tiene que elegir, y esto sirve como de análisis y sirve como de marco de filtro de las actividades de las experiencias de ocio. Voy a hablarles ahora de algunos elementos que podrían configurar esta idea del ocio como factor de desarrollo humano. Y aquí quiero mencionarles estos tres perspectivas. Luego voy a profundizar una, que es la primera, que es los beneficios del ocio. Pero les quería comentar un poco acerca de desde dónde se puede uno identificar que el ocio actúa como un factor de desarrollo humano. Para enfrentar, por ejemplo, el clásico cuestionamiento de que el ocio es la madre de todos los vicios, que el ocio es igual a pereza, que el ocio no sirve para nada, que no seas ocioso, etc. Hay una perspectiva que es la de los beneficios del ocio, que es un conjunto de investigaciones que evidencian cómo las prácticas de ocio producen beneficios a las personas y a las comunidades, incluso a la economía, incluso al medio ambiente. Y eso lo vamos a mirar un poquito más adelante. Hay un autor chileno que a lo mejor algunos de ustedes habrán leído, Manfred Max Neff, que escribió, entre otros, este libro bien fundacional, la economía de los pies descalzos, que en el fondo lo que propone Max Neff ahí es la idea de que los seres humanos históricamente han tenido las mismas necesidades siempre. Lo que se ha modificado en la historia de la humanidad es la idea de los satisfactores, cómo se satisfacen estas necesidades. Lo interesante es que desde este punto de vista, lo que propone Max Neff, que el ocio es una de las necesidades humanas fundamentales. Y estas necesidades humanas fundamentales, una de ellas, al ser el ocio, ha tenido distintos satisfactores a partir de la historia humana. Yo recomiendo mucho hacer una lectura de Max Neff porque propone un desarrollo a escala humana. Y eso es, a mi juicio, algo muy interesante para nuestros países latinoamericanos. Sugiero entonces darle una mirada y fíjense ahí cuando observen cómo él propone, entre otras necesidades fundamentales, el ocio. El otro texto que quería compartir con ustedes son algunos resultados sobre este informe de desarrollo humano que publicó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el año 2012, enfocado en Chile en este caso. Y como ustedes pueden ver, tiene por título Bienestar Subjetivo. El desafío de repensar el desarrollo. Aquí lo que nos dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que el bienestar subjetivo, la percepción de estar bien, esto de otro modo se puede entender como la felicidad, requiere ciertas capacidades, ¿no es cierto? Estas capacidades el Programa de Naciones Unidas las desarrolla a partir de sus investigaciones, pero también fundado en el trabajo de Amartya Sen y de... fundamentalmente Amartya Sen. ¿Y cuáles son estas capacidades que propone el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para alcanzar el bienestar humano? Son estas 11 que aparecen acá en esta diapositiva. Y fíjense que lo que nosotros logramos identificar es que en estas capacidades para sentirse bien, para estar bien, para percibir bienestar, es decir, finalmente para ser felices, hay al menos 4 que están muy ligadas, creo yo, a las experiencias o los resultados que proveen las experiencias de ocio. Esta idea de que para ser feliz, para alcanzar este bienestar, tengo que estar bien con uno mismo y tener vida interior. Muchas prácticas de ocio van en este camino, ¿no?
Algunas no, por supuesto, ¿no? Hay prácticas mucho más superficiales, menos profundas, pero la satisfacción que produce cuando uno está en la práctica propia, son muy, muy importantes. Otro factor o como otra capacidad, como una posibilidad de desarrollo de estas capacidades para el bienestar subjetivo. Y una cuarta que yo identifiqué de estas 11, que me parece muy pertinente, es esta que tiene que ver con disfrutar y sentirse parte de la naturaleza. Y aquí vamos a después entrar un poquito más en detalle cómo la naturaleza ofrece oportunidades de desarrollo personal y colectivo que son particulares, que no se producen en otros contextos, en otros ambientes. Entonces quería mostrar un poco estas ideas. Ahora quiero aproximarme un poco a las ideas más precisas sobre el ocio en la naturaleza. Y aquí quería compartir con ustedes al menos seis teorías principales que fundamentan un poco la idea de los beneficios de la experiencia de contacto con la naturaleza. Ahí, si se fijan, no está puesto en la diapositiva exactamente la idea de experiencia de ocio, porque algunas de estas investigaciones no necesariamente han sido focalizadas estrictamente en experiencias de ocio, sino que en experiencias de contacto solamente. La primera, y quizás de las teorías más instaladas, es la teoría de la restauración de la atención, o la teoría de la restauración de los Kaplan. Esta teoría, publicada en el año 89, lo que comprueba, porque lo hace a partir de investigaciones empíricas, comprueba que el solo hecho de tener contacto visual con ciertos paisajes naturales reduce la fatiga mental, recupera de la fatiga mental, esta fatiga mental que se produce por el trabajo, por las tensiones, por tener una concentración en las actividades, se produce una fatiga mental propia de la actividad, y el solo hecho de visualizar y estar en contacto con ambientes naturales reduce esa fatiga de una manera notoria. Estas investigaciones las probaron incluso en ambientes muy diversos. Siguieron a personas que estaban prisioneras, por ejemplo, en cárceles que tenían vistas a áreas verdes versus cárceles que no tenían vistas a áreas verdes, en hospitales que tenían vistas a áreas verdes, en hospitales que no tenían, en escuelas que tenían esta misma condición, en gente que desarrollaba experiencias de exploración en áreas remotas, o gente que cuidaba un huerto. En todas ellas se identificó que la capacidad de restauración del contacto con la naturaleza reducía la fatiga mental. Entonces eso ya es un fundamento muy poderoso, que usan muchísimos psicólogos ambientales a la hora de hacer sus investigaciones y proposiciones. Luego está la teoría de la reducción del estrés, que es presentada por Ulrich, y esta teoría en realidad funciona de una manera muy similar a la teoría de la restauración, pero se remite a la idea de que el contacto con la naturaleza reduce el estrés que nos producen las amenazas de la vida cotidiana. Y ahí tenemos otro factor muy importante. Entonces, no solo restaura de la fatiga, sino que además reduce el estrés. Estos dos autores, Williams y Harvey, han consolidado cierta literatura y un conjunto de investigaciones que manifiesta que en las experiencias en la naturaleza, y aquí se habla más bien de experiencias de ocio, se producen unas experiencias trascendentes, unas emociones sublimes que llaman ellos, que solo se producen allí y que nos conectan con mundos no tangibles, con aquellos mundos más cercanos a la espiritualidad, con los mundos de las creencias, y
Y esto es muy habitual en distintas investigaciones. Yo voy a mostrar ahora los resultados de algunas investigaciones en que también emergen estas experiencias que les estoy mencionando. Y aquí voy a mencionar un poco esta escala, que la voy a entrar en detalle después, porque es una escala que lo que ha hecho es identificar cuáles son los beneficios que se producen producto de la experiencia de la naturaleza, y las ha categorizado y las quería mostrar para que ustedes puedan tener más antecedentes. Heinzmann, y entre algunas de las funciones que identifica de la experiencia de ocio, es la idea de la sacralización. Heinzmann nos propone que las experiencias de ocio en ciertos lugares naturales termina produciendo una percepción de que esos lugares son sagrados, son lugares que tienen que ser destinados solo a la experiencia de ocio, porque nos conecta con ciertos mundos espirituales, nos conecta con niveles espirituales que no lo hacen experiencias en lugares no naturales. Esto es habitual cuando uno se relaciona con grandes caídas de aguas, con cumbres, con lugares con mucha presencia, con mucha biodiversidad. Hay experiencias muy notables de sentir que estamos en presencia de lo sagrado, de lo espiritual, así entendido. La otra función espiritual, la de los sentidos del lugar, que voy a entrar en detalle ahora, igual que la de los beneficios de ocio como experiencia, que les quiero comentar más en detalle ahora. Las anteriores son muy importantes, pero estas dos son las que por lo menos desde nuestro equipo de investigación hemos profundizado, y por eso quería explicarlas mejor. Voy a compartir estas dos nociones, alguna explicación sobre estas dos, porque creo que son muy interesantes y que además han sido nuestros marcos teóricos. En primer lugar, les voy a hablar de los sentidos del lugar. Para algunos autores fundacionales, como Yi-Fu Tuan, esto viene a ser la idea de la topofilia, o el cariño, el amor por el lugar, por la tierra, ¿no? Otros autores como Relf lo que han dicho incluso es que las experiencias que producen estos vínculos con la naturaleza pueden ser incluso experiencias vicarias, o sea, va desde esta idea de experiencias que yo puedo tener en lugares que nunca he visitado. Y esto antiguamente, por ejemplo, era muy producido por la literatura o por el cine, ¿no? No sé, muchos de ustedes, por ejemplo, o muchos de nosotros a lo mejor nunca hemos estado en el Taj Mahal en la India, por ejemplo. Pero todos tenemos un vínculo con este lugar a partir de experiencias vicarias, ¿no? Todos entendemos algo ahí. Todos tenemos algún grado de afecto o de apego por ese lugar. A muchos de nosotros nos afectaría que fuera destruido, por ejemplo, sin conocerlo. Esto es alguno de los aspectos que nos propone Relf en este librito. Pero lo que propone Yi-Fu Tuan, que es el fundante de esta perspectiva, es un poco esta mirada. Él lo que nos dice es que el espacio es un territorio indiferenciado en que las personas no tenemos ningún tipo de vínculo, ningún tipo de apego, ningún tipo de cercanía con ellos, hasta que en ese espacio se producen actividades con significado. Estas actividades con significado es una manera sencilla de hablar de se produce una experiencia, ¿no? Tengo una experiencia en este espacio indiferenciado. Cuando eso sucede, este espacio se transforma en lugar, desde esta concepción, ¿no? Entonces, este lugar, ¿qué es lo que es un lugar? Un lugar es un territorio que tiene importancia, que tiene identidad, que tiene símbolo para mí o para algunos colectivos, Entonces, esta idea del sentido del lugar es considera los vínculos, las relaciones que las personas y las comunidades establecen con ciertos territorios, transformándolo en lugares significativos, transformándolo en lugares donde yo tengo apego, tengo identidad, tengo dependencia de distinto tipo, simbolizan cuestiones muy importantes, tengo afecto sobre estos lugares. Entonces, esta idea de esta construcción de esta noción puede ser muy bien utilizada en distintas investigaciones. Lo que les quería mostrar es cómo teóricamente se ha presentado. Estos autores, Jorgensen, me faltó la R aquí, Jorgensen y Stedman, lo que hacen es generar un constructo cuantitativo. A partir de este constructo de sentidos del lugar, ellos
establecen tres dimensiones para medirlo, tres dominios, ¿no? Que ellos dicen que se puede identificar a partir de una encuesta el apego al lugar, también conocido como place attachment, la identidad al lugar y la dependencia con el lugar. Esta escala que ellos generan a partir de esta idea fue una de las escalas que nosotros adaptamos y validamos en una de las investigaciones que les voy a mostrar. Entonces, hay una manera de aproximarse cuantitativamente a esto, ¿no? Cuando quiero hacer una investigación a través de escalas. Y hay otra manera, que a mí es la que también me atrae mucho, es la denominada lugares especiales, de este investigador canadiense, Herbert Schroeder, que lo que él dice es que las personas generamos vínculos con algunos lugares que consideramos especiales. Y él, a partir de esta idea, lo que propone es un cuestionario de orden cualitativo en que intenta indagar y comprender cuáles son las características de estos lugares que las personas consideran especiales. Y a partir de eso, levanta lo que se llaman los significados del lugar. O también, la literatura también lo ha entendido como sentidos del lugar, de una perspectiva más cualitativa. Entonces, lo que les quería poner a ustedes aquí en esta diapositiva, esta pregunta, es ¿cuál es tu lugar especial? Recuerden ese lugar natural, estamos hablando de naturaleza, donde ustedes han ido, que para ustedes es especial. Esa cascada, esa playa, ese árbol, esa cumbre. Todos tenemos en general algún lugar que es especial para nuestras vidas. En particular, por ejemplo, se producen cuando uno es pequeño. Y cuando uno es pequeño se produce en compañía con adultos que nos hacen de ese lugar aún más significativo. Piénsenlo, vean si lo pueden registrar ahí, a lo mejor después podemos conversar un poquito sobre eso en la parte de las preguntas. Quería hablarles sobre los beneficios de la experiencia de ocio, este enfoque Driver y Bruns. Bueno, aquí lo que nos dicen estos autores es cómo entienden los beneficios. Los beneficios se entienden como la mantención de una condición o el mejoramiento de las condiciones actuales. Los profesores de educación física lo entenderán muy bien, ¿no? Hacemos actividad física para mantenernos bien, pero también para mejorar nuestras condiciones. Entonces, son dos maneras de ver los beneficios que provee la experiencia de ocio en áreas silvestres o en espacios naturales, pero también se observa un conjunto de beneficios que tiene que ver con el solo hecho de realizar experiencias recreativas que son satisfactorias desde el punto de vista psicológico. El solo hecho de estar, y esto se vincula con las teorías que veíamos hace un rato, ¿no? Con la teoría de la restauración y con la teoría de la reducción del estrés. Entonces, es muy importante entender que también está esta dimensión. No solo mantiene y mejora condiciones, sino que también el solo hecho de realizar actividades recreativas satisfactorias. Esta diapositiva, desafortunadamente, no se ve muy bien, pero solamente quería compartir con ustedes la idea de la teoría de los beneficios de ocio de Tinsley, del año 86, en que él pone dos grandes núcleos de resultados. Uno tiene que ver con los beneficios fisiológicos que produce, que ustedes los pueden ver, y los beneficios de orden sociológico, psicológico y emocional, que son este otro conjunto. Estoy mostrando para que vean ustedes que hay muchísima literatura al respecto. Esta diapositiva resume el rol de la experiencia al aire libre en niños. Esto es una investigación que lidera esta investigadora norteamericana que es muy interesante, porque en el fondo habla de cuáles son las capacidades que desarrollan los niños asociadas al acceso a la naturaleza en distintas investigaciones. Ella hizo una especie de revisión sistemática de muchos artículos y llegó a esta conclusión. Y entre otros, fíjense que pone esta sensación o sentido de afiliación y conexión con la naturaleza. Y esto lo que hace, según ella, es producir unas ciertas conductas y unas ciertas actitudes proambientales que se instalan en la vida de los adultos futuros. Voy a compartir la exposición de la PPT con los organizadores porque quería también dejar esta dirección. Esta es una página web del gobierno canadiense que sintetiza de una manera muy didáctica y muy completa los distintos beneficios de ocio que se producen por la actividad al aire libre. Esta es la escala REP que les quería mostrar. Solamente quería mostrarles que cada uno de estos dominios que aparece acá, por ejemplo, logro, estimulación, creatividad, nostalgia, equipo, manejo de riesgo, son núcleos de
preguntas de una escala sobre las experiencias, sobre los resultados y los beneficios de la experiencia de ocio. Por ejemplo, si uno se remitiera al dominio de equipo, aquí, por ejemplo, uno de los beneficios que se describen ahí y se preguntan, que es bien curioso, tiene que ver con esta idea de poder compartir y mostrar mi equipamiento con los demás. Es percibido como un beneficio. Yo siempre pongo este ejemplo porque me parece muy curioso, pero que de alguna manera a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Si nos compramos unas zapatillas nuevas para caminar o una bicicleta nueva y en realidad queremos pronto compartirla con otros para que la vean, para disfrutar de ese proceso. Entonces, lo que quiero mostrar con este ejemplo, no quiero entrar en detalle absoluto, de la enorme diversidad de beneficios que se producen y que han sido registrados y generado herramientas para medirlos por la experiencia de ocio de la naturaleza. Ahora sí quería compartir con ustedes algunos resultados de las investigaciones que hemos desarrollado. Estoy viendo el tiempo, así que creo que estamos bien aún. Lo que voy a compartir con ustedes son los resultados de este proyecto. Es un proyecto que fue financiado por la Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Chile, y que nosotros lo terminamos hace ya casi un poco más de un año. Entonces los resultados que les voy a compartir en su mayoría están publicados, así que también podrían acceder a ellos si es que les interesa. Esta investigación tenía 4 o 5 estudios, y el primero era una metasíntesis. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Identificamos artículos publicados en revistas científicas con revisión de pares rigurosa, y investigamos cuántos artículos y qué decían los artículos referidos a los sentidos del lugar y la experiencia de la naturaleza. En primera instancia llegamos cerca de 1.200 artículos para terminar en una revisión exhaustiva de cada uno de ellos de alrededor de 50. Y fuimos discriminando en función de los descriptores que tenían, las palabras clave, después los resúmenes y luego después los artículos en sí mismos. ¿Y qué es lo que hicimos? Fue tratar de analizar y proponer una suerte de sentidos del lugar que eran globalizados, que eran sentidos de lugares generales que aparecían en toda la literatura. Y aquí te pueden ver, son estos que están en unos suerte de cuadrados alrededor de los sentidos, la gráfica de sentido del lugar al final. Al centro. Alrededor de cada uno de estos sentidos del lugar, por ejemplo, relaciones sociales, vinculamos cuáles eran los principales aspectos que aparecían mencionados ahí. Por ejemplo, entonces tenemos que el sentido del lugar, relaciones sociales, estaba constituido por dimensiones como conocer a personas nuevas, y aquí esto en la línea puntuada indica que se refiere a visitantes a áreas protegidas. Esto es específico de los visitantes. Los visitantes a áreas protegidas de la naturaleza esperan conocer gente nueva y lo perciben como un sentido del lugar, como algo que les construye sentido de relaciones sociales en estos lugares. Así está la gráfica presentada. Entonces, si uno la mira, les quiero mostrar así en términos generales, un aspecto muy importante son las relaciones sociales. La naturaleza es entendida como un lugar donde yo puedo y valorada como un lugar donde yo genero vínculo con este territorio porque me facilita las relaciones sociales, me promueve relaciones sociales con la familia, con las personas nuevas y me permite también ir a percibir la idea de la memoria de los pueblos, de la ancestralidad de los pueblos. Esa es la naturaleza donde se me facilita eso. También, por otro lado, en esta síntesis que hicimos nosotros, aparece esta idea de las experiencias en áreas silvestres. ¿Qué es lo que es esto? Que una de las cuestiones que la gente valora como sentido del lugar, como un aspecto que me vincula con este territorio, es la posibilidad de desarrollar experiencias ahí. Y ahí son actividades de ocio, actividades diarias, sobre todo para los locales, porque me queda cerca de mi hogar y yo vivo ahí y desarrollo distintas actividades, y porque me permite tener experiencias educativas. Digan, es el conjunto de experiencias que están relacionadas con este sentido del lugar. En este otro caso tenemos que esta lámina nos muestra cuáles son los beneficios, en el fondo, que los sentidos del lugar, que este vínculo que yo genero con el territorio, esta valoración que hago del territorio, se funda en esta idea de que yo percibo beneficios cuando voy a la naturaleza.
¿Y cuáles son el tipo de beneficios que percibo? En primer lugar, la paz y tranquilidad, ¿no? Cuando voy a estos lugares me siento en paz, me siento tranquilo. Me permite escapar de la vida cotidiana, de la ciudad, de la urbe, de las presiones, del estrés. Es una vía de escape muy valorada. Tiene esta propiedad restaurativa que yo les decía, de la teoría de la restauración. Me recupero de la fatiga, me reduce el estrés. Y en el caso de la gente del local, también era bien valorada porque producía sustento económico, ¿no? Con el turismo, con las visitas guiadas que se producen en estos lugares naturales, era reconocida así. Entonces era percibido como otro beneficio. Había un sentido del lugar que estaba mucho más vinculado con la sola posibilidad de sentirme que estoy en la naturaleza. Y esto se vincula, eso hacía, generaba un lazo, un apego con estos territorios. Y básicamente aquí quisimos mostrar un aspecto que mientras los paisajes eran más pristinos, es decir, con menos intervención humana, se producían relatos, narraciones mucho más profundas, mucho más sentidas. Y también este sentido del lugar se constituye de esta idea de la conexión con el mundo natural. El mundo natural, en estos lugares, en estos territorios, se percibe la posibilidad de conectarse con el mundo natural a través de los sentidos y a través de las historias. Entonces aquí no solamente es el sentido estético, eso es muy bonito, sino que también la temperatura, el viento, los sonidos de la naturaleza es lo que nos permite este tipo de conexión. Y por último, el otro sentido del lugar que nosotros identificamos en este conjunto de artículos que les decía que revisamos y que analizamos, es el sentido del lugar que le llamamos identidad. Y esta identidad no solo es una identidad individual, sino que también es familiar y comunitaria. Y aquí es muy interesante porque, por ejemplo, un factor que aparecía interesante era la idea del tiempo. El tiempo no tanto el tiempo climático, aunque también, sino que el tiempo cronológico. Muchas personas declaraban sentirse que en estos lugares se podía percibir como un tiempo prehistórico. Mucha gente decía, cuando estoy en la naturaleza es como si estuviera en el origen de los tiempos, es como si viajara en el tiempo incluso. Comunidad y cultura es otra de los aspectos más importantes, muy específicos de los locales, donde lo que nos mostraban y nos decían es que es parte de su cultura, estos lugares son parte de su identidad. Hay gente que estos sectores, áreas protegidas, estos parques nacionales, los sienten como parte profunda de su identidad. Incluso en el caso de las comunidades indígenas, había muchos lugares sagrados en este espacio. Bueno, eso es parte de los resultados del primer ámbito de investigación. Les voy a contar unos segundos resultados, y aquí voy a ir un poco más rápido para poder respetar los tiempos. Este es el área de estudio que nosotros trabajamos, este es el mapa de Chile, en la zona de la Araucanía, región de la Araucanía, y trabajamos en estos tres parques nacionales: Parque Nacional Conguillío, Parque Nacional Huerquehue y Parque Nacional Villarrica, como observan en la área achurada del mapa. ¿Qué hicimos? Una muestra, en este caso, en esta parte de este estudio, que era una encuesta cuantitativa, y como ven ahí, en el verano logramos contactar a más de 1.950 personas, y en invierno bastante menos. Tuvimos que tomar la muestra en 2 temporadas de invierno porque la visitación es muy reducida debido a la nieve y al frío. Y luego obtuvimos esta cantidad de respuestas efectivas. A partir de los 1.950 contactados logramos tener 704 respuestas en verano y la suma de 220 en los inviernos. ¿Qué es lo que identificamos? Como les decía hace un rato, para medir sentidos del lugar en esta investigación, medimos estas 3 dimensiones de Jorgensen y Stedman, ¿se acuerdan? La identidad, la dependencia y el apego. Y estas son las preguntas, estos son los reactivos de cada una de las preguntas de esa encuesta. Todas mostraron una coherencia importante, no teníamos problemas de esa índole. Y los resultados más interesantes, creemos nosotros, tienen que ver con algunos aspectos más sorpresivos. Aquí tengo que explicar un poco. El Parque Nacional Conguillío es uno de los parques más emblemáticos de Chile, considerado como de los mejores servicios que tiene, entre los 3 mejores parques de servicios de Chile. El Parque Nacional Villarrica es un parque mucho más masivo, con menos servicio, sin control, está calificado no como un parque de
de muchos servicios, es muy atractivo porque tiene un volcán activo, primero o segundo volcán más activo de Sudamérica, y el Parque Nacional Huarquehue, que es un parque más pequeñito, que tiene los ecosistemas muy similares a los tres. Y lo que nos sorprendió, bueno, las medias son bastante altas, si se fijan, de tanto identidad, dependencia y apego, pero el Parque Nacional Huarquehue es por lejos mejor evaluado que los otros dos parques. Y eso fue sorpresivo porque este parque tiene servicios mucho menos sofisticados que Conguillo. Entonces, cuando salió esto, nos quedamos preguntando qué podía generar este tipo de reacciones no tan positivas con Conguillío, que era lo que esperábamos como parte de nuestra hipótesis. Claro, y la encuesta tenía una pregunta, que era una pregunta abierta, que se diga, indique lo peor de la experiencia. Y lo que pasa es que el parque Conguillío, voy a volver acá atrás, este parque Conguillío, que es un parque maravilloso, un parque de servicios muy, muy interesante, estaba en un proceso de privatización. Estaban privatizando los servicios, es decir, el camping, los guiados, etc. Y eso a la gente le pareció algo que lo valoraron como muy negativamente, ¿no? Primero porque entendían y percibían que se estaba produciendo una discriminación por ingreso económico, lo que para la idea de los parques nacionales, que son bienes de uso público, es muy contradictoria. Hay gente que incluso llamaba a esta idea de que era algo más sacrílego. ¿Se acuerdan que hablábamos de estas funciones espirituales de la experiencia de ocio de Heinzmann, que decía que la sacralización? Y a esta persona, que estos son citas textuales de las personas, decía, me descolocó ver el área de comidas y del lago Conguillío con negocios carísimos y gente adinerada. Creo que es un espacio sagrado rodeado de naturaleza nativa, un espacio que debemos disfrutar todos quienes nos sentimos parte de la tierra. Entonces, llegaba incluso a sentirse como algo sacrílego. Y también indicaban, estas son algunas citas que escogimos, que se producía un proceso de elitización, es decir, que iba a ser favorecido solo a la élite socioeconómica que podía participar. Y eso fue lo que produjo, a nuestro juicio, la valoración negativa que veíamos acá, ¿no? Más que negativa, una valoración menos positiva que Huarquehue. Entonces, lo que queremos mostrar con esto es que hay aspectos de gestión y simbólicos que son muy importantes para la gente que visita las áreas protegidas, de cómo se vincula con estos lugares. Si estos lugares se privatizan, comienzan a ser discriminados por aspectos económicos, la gente va a comenzar a tener un distanciamiento con ellos y no se van a generar estos sentidos del lugar que yo les mostraba hace un rato. Otra gráfica que nos pareció interesante compartir también, que es parte de la encuesta, es que si las personas consideran que el parque tiene un número de visitantes escaso en azul, adecuado en lila, excesivo en verde y no sabe o no responde en esta otra. Lo que nos llama la atención de esto es que estos parques en Conguillío, Villarrica y Huarquehue, a juicio de los guardaparques y de nosotros también como equipo, están sobresaturados de visitas en verano. Pero eso es lo que creíamos nosotros, porque realmente lo que creía la gente era todo lo contrario. Si se fijan acá, excesivo no pasa del 14%, en el caso de Conguillío, del 18% en Huarquehue, y solo del 6% en Villarrica. Y adecuado es muy alto, adecuado y escaso. Entonces nos llevó una sorpresa porque la gente percibe que los parques no están sobresaturados de visitas, y esto tiene que ver probablemente con que la gente está acostumbrada a compartir en mucha masa y con mucha cantidad de personas en su vida cotidiana en las urbes, y cuando va a la naturaleza no le parece que hay un exceso. O la otra cuestión que nosotros proponíamos es que valora muchísimo el encuentro social. Bueno, finalmente les voy a mostrar rápidamente estos otros resultados de esta. La investigación también tenía una entrevista semiestructurada en profundidad. Luego de contactar a estas personas en cada parque y de que hayan respondido la encuesta, a algunas de ellas las contactábamos y hacíamos una entrevista semiestructurada en profundidad, una conversación más cualitativa. Y entre otros aspectos les preguntábamos por los sentidos del lugar, por los beneficios y por su concepción de naturaleza. ¿Qué es lo que surgió? Y aquí ya voy a ir tratando de comenzar a cerrar. Estos sentidos del lugar. Si se fijan acá, es un mapa hermenéutico bastante enredado, parece más bien una telaraña, pero fíjense sobre todo en los sentidos del lugar. Lo que está alrededor de estas categorías, estas familias, por ejemplo, son
codificaciones y son familias, categorías más pequeñitas que conforman esto. Y aquí está la idea del tiempo nuevamente, la idea del bienestar subjetivo, de cómo las personas consideran que estos parques le proveen bienestar. La idea del valor del paisaje, el paisaje es muy valorado acá como un aspecto que conforma sentidos del lugar. La trascendencia, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la experiencia trascendente o las emociones sublimes? Bueno, aquí emergió muy fuertemente como la idea de que el parque ofrece experiencias que te llevan a otros planos que van más allá de lo tangible, que la naturaleza te permite esa experiencia. Y por ejemplo, estas emociones tienen que ver con el asombro, con la percepción de que en este lugar hay una cierta magia, con la percepción de humildad. Esto es muy bonito porque es la sensación cuando yo estoy en una cumbre, en una cascada, en un bosque, en una selva, me siento muy pequeño, me siento muy diminuto frente a esa grandeza, pero a la vez me siento entregando mucha gratitud. La idea de la conexión con la naturaleza, que se repite lo que habíamos conversado en la metasíntesis. El malestar subjetivo, porque también había personas que no lo pasaban bien en los parques, que habían tenido temor, habían tenido incomodidad, inseguridad, y la posibilidad o la idea de que en los parques se producen fenómenos que aumentan la conciencia ambiental y eso se transforma los parques son sentidos como lugares donde la conciencia ambiental habita o es desarrollada. Este otro mapa ya respecto a los beneficios que se producen, que las personas identifican que se producen en la naturaleza. Y si se fijan, hay cuestiones que se referencian al igual que los sentidos del lugar, como el tiempo. Aquí está denominado como máquina del tiempo porque así lo decían los sujetos de la investigación, las emociones trascendentes, la idea de que perciben beneficios psicológicos como la restauración, la desconexión, ¿se acuerdan del escape de la restauración que habíamos identificado antes? Beneficios de orden físico, respecto de la salud física y del desafío como un elemento importante de la percepción de beneficio, beneficio educativo, de conocimiento, de enseñanza, aprendizaje, de conciencia del lugar y de servicio ecosistémico, que luego si quieren podemos entrar en eso. Por último, y aquí voy a ir terminando, yo lamentablemente no voy a poder entrar en detalle en el otro aspecto que habíamos preparado de la presentación, pero lo podemos dejar para otra ocasión. Aquí, desafortunadamente, el mapa hermenéutico está en inglés, porque esto es la gráfica que presentamos a la publicación, pero quería compartir con ustedes esta idea de que los significados de la naturaleza. Una de las preguntas que nosotros hicimos en esta entrevista semiestructurada, era ¿qué significaba para ellos la naturaleza? Y esto lo hicimos porque teníamos la hipótesis de que a veces las personas sentimos que la naturaleza es un lugar lejano, es una dimensión que no está en el día a día, sino que está en los parques nacionales, está en las áreas protegidas. Y ahí se concentra. ¿Qué nos dijeron las personas? ¿Qué significaba la naturaleza para ellos? Bueno, en algunos significaba como esta idea de la conciencia ambiental. La naturaleza está asociada a la admiración y respeto por los lugares, a la pena que me da ver cómo los lugares han sido destruidos, dañados, y al impulso de conservarlos. Entonces, la naturaleza para ellos es conciencia. Esa es una primera orden de significado. Para otro grupo importante era un santuario, ¿no? Incluso la gente lo asociaba con las iglesias, con el respeto, con el todo, con la integración, con la devoción. La naturaleza para estas personas es realmente un santuario. Para otro, la naturaleza era una proveedora de beneficios, y los beneficios, como ven acá, muy similares a los que vimos hace un rato. Escape, tranquilidad, aprendizaje, bienestar, restauración. Para otros, y esto nos pareció muy interesante, era la fuente de la vida. Aquí muchas personas nos decían que la naturaleza para ellos era la madre, era el origen, era la vida misma. Es lo que nos sostiene y es lo que nos permite ser parte de un todo. Este enfoque, esta percepción, era la que nosotros observamos que hablaba de una percepción más integrada. Las personas que hablaban desde aquí, lo que nos decían era que la naturaleza está en todo momento. Yo soy naturaleza, soy parte de la naturaleza. No es un lugar donde ir, no es un lugar donde proteger porque soy yo. Y esta otra dimensión de significado
denominada conexión, tenía que ver con estas sensaciones que se producen en estos espacios denominados naturales. La unicidad, ser parte de este lugar, la dependencia que tenemos de ello, la idea de vivir cada día y la conexión con este mundo. Lo interesante de este aspecto es que, a diferencia de la fuente, la gente nos relataba que había que ir a conectarse a la naturaleza. No es una conexión que viva día a día. Y nosotros creemos que este tipo de percepciones, y aquí voy terminando, son las percepciones que están asociadas a la idea de que la naturaleza está lejos, es un lugar que hay que visitar. Y creemos que eso produce una dicotomía, una paradoja, en el sentido que bastaría con proteger estos lugares para estar protegiendo la naturaleza. Y sabemos, por los datos que tenemos sobre cambio climático, sobre la pérdida de biodiversidad, que en realidad no es suficiente eso. Y que el nivel de interconexión que tenemos con lo que sucede en los ecosistemas naturales es tal que en realidad esta conexión es permanente, es todo el tiempo. Ustedes y yo respiramos oxígeno gracias a que hay procesos naturales que transforman el dióxido de carbono en oxígeno. No podemos vivir sin la naturaleza. Tomamos agua gracias a que hay ciclos del agua. Entonces, este tipo de idea de conexión, que la naturaleza está lejos, es la que tenemos que discutir. Voy a quedar hasta ahí, voy a reservar para una próxima ocasión la idea de que podamos compartir más información. Muchas gracias. Bueno, muy bien, doctor Andrés, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Quiero, antes de pasar a las preguntas, saludar aquí al compañero, al magíster Gilberto Rodríguez Mendoza. Muy buenos días. ¿Cómo está, Gilberto? Hola, doctor Hernán, ¿cómo me le ha ido? Doctor Andrés, muchísimas gracias por estarnos acompañando en el día de hoy. El saludo bien especial desde la Universidad del Tolima, desde Ibagué, Ciudad Musical de Colombia. Por aquí lo estaremos esperando con los brazos abiertos para también mostrarle todos esos sitios bonitos que tenemos dentro de nuestra ciudad, lo más bonito que tenemos en Colombia. Doctor Andrés, si me permite, antes de dar paso a la lectura de preguntas, quiero aprovechar para enviar un saludo también a las y los estudiantes del programa de educación física de nuestra licenciatura, que hay bastantes conectados. Ya le estaremos enviando el número de personas conectadas sincrónicamente y luego asincrónicamente. Bueno, yo tengo una pregunta antes de darle paso a Gilberto, que tiene allí condensadas unas preguntas. Doctor Andrés, a ver, yo creo que es muy marcado en la parte de la naturaleza, obviamente, que con la masividad, con el turismo, hay una destrucción física, ¿no? Esto es muy, muy común en todos los ambientes naturales, sobre todo esos silvestres, a esos que tú llamabas pristino, ¿no? Esos paisajes como menos... pero yo quisiera preguntarte del marco de la identidad cultural, sobre todo, ¿cómo se blinda o cómo se ve menos afectada de alguna manera esa transformación que se puede dar también cuando hay un exceso de turismo y de alguna manera se puede perder de alguna manera la identidad cultural? Quisiera preguntarte en ese sentido, es una de las inquietudes que me surgía escuchándote. Gracias, doctor Andrés. Gracias, Hernán. Mira, bueno, por supuesto esto es una perspectiva que puede ser debatible, pero lo que nosotros hemos visto que en general en los usuarios del denominado ocio de la naturaleza o turismo de naturaleza, hay una valoración especial sobre las concepciones de naturaleza de los pueblos originarios o de las culturas locales. No es necesario ni tampoco es recomendable que las culturas locales oculten o no compartan estas visiones y estas cosmovisiones, porque por el contrario son muy valoradas por los usuarios y los visitantes. Entonces, el turismo de naturaleza, el ocio en la naturaleza, incluso se puede convertir como en un motor de revitalización cultural. Esto ha sucedido en algunos lugares en que
Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de donde yo habito. Yo vivo en el sur de Chile, en la región de la Araucanía. Esta es la región donde se concentra originalmente el pueblo mapuche, que es uno de los pueblos originarios de Chile. Y la cosmovisión que ellos tienen de la relación con la naturaleza es, si uno lo quisiera poner en palabras actuales y occidentales, es de un alto nivel de conservación, porque ellos, mapuche, quiere decir de hecho gente de la tierra. Ellos se sienten parte de la tierra. Entonces, cuando una cultura que empieza a tener estos flujos de visitación, por ejemplo, porque está concentrada en un lugar de territorio muy atractivo desde el punto de vista natural, tiene estas visiones, es una gran oportunidad. De hecho, lo que hemos visto acá es que incluso comienzan las mismas gente de esta cultura comienza a volver a estudiar su cosmovisión, comienza a desarrollarla, comienza a exponerla y a compartirla. Por supuesto, identificando cuáles son los aspectos que quisieran compartir y cuáles no, porque también eso es muy respetable, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto que eso podría producir incluso procesos de revitalización y de crecimiento cultural. Ahora, también hay que decir que también está el riesgo de la folclorización, ¿no? Que podemos terminar transformando esto como lo hace el turismo, ¿no? En estas miniaturas reducidas del recuerdo del lugar, ¿no? Como que el recuerdo del volcán, que es una miniatura, o el recuerdo del mapuche pequeñito, y lo folclorizamos y terminamos vendiéndolo a un bajo precio y no compartimos. Entonces, ese es un riesgo, pero yo diría que tiene esta gran posibilidad de revitalizar la cultura. Muy bien, Magíster Gilberto, ¿tienes preguntas condensadas para el doctor Andrés? Doctor Andrés, nosotros sabemos que también aquí a nivel de Colombia, bueno, lo estamos tomando como el ecoturismo, sí, que es fundamental, una manifestación del ocio, de las personas que salen y que toman esta actividad como de relajación, de ir a pasear, de tener un contacto directo con la naturaleza, sí, que es la propuesta de la cual nos hablaba, la investigación que ustedes tienen allá en Chile, pero ¿qué estrategias se pueden utilizar como para fortalecer algunos valores, ¿no? Para concientizar a las personas? Aquí de pronto nos hace falta esa parte cultural para ayudar a conservar lo que tenemos en nuestro medio ambiente. Allá dentro de lo que ustedes trabajan, ¿qué propuestas nos pueden compartir, ¿no? Frente a eso, ¿qué estrategias toman ustedes? Hay actividades lúdicas en las cuales les fortalecen a las personas a que amen la naturaleza, que lo dejen en mejores condiciones, que el lugar lo dejen en mejores condiciones que el que lo encontraron, algo así, o es por medio de las charlas, o qué tienen ustedes allá establecido. Gracias, Gilberto. Bueno, hay múltiples estrategias, ¿no? Y esto realmente, la verdad es que no hay una estrategia de carácter nacional muy instalada que uno podría reconocer. No obstante, sí hay ciertas prácticas que parecen interesantes, yo creo, y que han sido exitosas. Lamentablemente, cuando los flujos son muy altos, a veces esto se ve tensionado, pero, por ejemplo, algo que tiene mucho resultado, es muy bien visto, son las charlas que dan obligatoriamente los guardaparques antes de entrar a un área silvestre, por ejemplo. Los guardaparques, por lo menos en Chile, aún, tienen una gran autoridad dentro de las personas. Las personas reconocen a los guardaparques como los funcionarios que tienen más conocimiento y competencia en lo que respecta al cuidado de la naturaleza. Entonces, los escuchan mucho, los atienden mucho. Entonces, esa es una estrategia muy importante, donde el guardaparque en ese momento puede otorgar las sugerencias de comportamiento, ¿no? Entonces, eso funciona muy bien. El problema es cuando hay un flujo muy masivo, no hay personal suficiente como para poder hacer charlas a la gente cuando va entrando, entonces hay que cautelar eso. Pero, y ahí hay un punto que también es crítico, y eso es muy importante también ponerlo, porque esa es la labor nuestra como investigadores, es que los guardaparques también están bajo una concepción de naturaleza, que es una concepción que la naturaleza es algo que no puede ser intervenido por el ser humano, algo que el ser humano daña. Tenemos esta idea de que los lugares pristinos, cuando van personas a visitarlos, los dañan, ¿no? Los impactan.
Y eso es verdad, por un lado, eso no es mentira, pero lo que produce eso es una suerte de restricción y de limitación de la experiencia. Lo que nos produce nos obliga a estar en lugares, zonas de sacrificio, que son ciertos senderos, ciertos miradores, y como que yo no podría hacer nada más, porque estaría dañando la naturaleza. Y eso de fondo, la concepción que hay de fondo, es que el ser humano no pertenece a estos lugares. Y nosotros creemos que eso en el mediano plazo es perjudicial, porque lo que hace es distanciarnos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que tengamos mucho más gente capacitada en los parques, guardaparques, educadores ambientales que acompañen las actividades y que promuevan lo que se denomina en este tipo de turismo, este tipo de ocio, la interpretación ambiental. La interpretación ambiental son actividades, son estrategias que lo que persiguen es conectarse desde distintos sentidos, de distintos simbolismos con el mundo natural allí y entender lo que está allí. Entonces, es muy interesante indagar. Si es que a alguien le interesa, yo le sugiero que vaya y que busque información sobre interpretación ambiental. Hay un par de manuales muy interesantes, porque lo que hace la interpretación ambiental es compartir el lenguaje de la naturaleza con los visitantes y no restringirlo, porque cuando nos pasa, y aquí termino, cuando nos pasa que la experiencia se limita al sendero o a las vistas, es una experiencia básicamente de carácter estético. Y la gente finalmente lo que hace va en busca de una foto. Seguramente a usted le ha pasado que hay algunos lugares donde ustedes habitan, que hay una cumbre muy interesante y que todo el mundo quiere ir, y finalmente lo que quiere hacer la gente es ir a sacarse la foto y bajar. O sea, llegué a la cumbre, me saco la foto y me devuelvo. Y no tengo una experiencia de integración, no tengo una experiencia sublime, no tengo una experiencia de conexión. Porque lo que me indican es un mapa que te dice el mapa, aquí llega la cumbre y usted se devuelve. Entonces, muy interesante como plantear que el camino, que el sendero es un sendero experiencial, donde yo me conecto. No solamente tengo esta idea de ir y volver, porque finalmente eso es para Instagram, ¿no? Eso finalmente, el foco está en Instagram. Me saco la foto y luego me voy. Entonces, eso es muy importante también, que hay que ayudar a que esto sea una propuesta experiencial, no solamente algo que asegure que no se impacta el área silvestre. Muy bien, por aquí tengo una pregunta que nos plantea una de las personas conectadas, doctor Andrés. Por supuesto, muy vinculada con lo que estamos viviendo de pandemia. Dice, ¿cómo asociar infancia, naturaleza, pandemia y ocio? Mira, les voy a contar un poco lo que nos pasó a nosotros, y a mí. Yo dicto en el segundo semestre de cada año un curso que se llama Juego, Educación y Naturaleza. Y este curso tiene 3 salidas a terreno, que son trekking, entre otras, y un campamento. Y este año no pudimos hacerlo, por supuesto. Entonces, en esta adaptación pandémica, lo que proponemos, lo que propusimos a través de unos cursos también de extensión que hicimos, es que en realidad en estos momentos de restricción y de confinamiento, uno tiene que identificar y buscar la naturaleza dentro de su propio entorno. Y parece como algo más pobre, ¿no? Pero cuando uno empieza a mirar cómo cambia el árbol que tienes en tu casa o la planta que estás creciendo, o cuando tú te dedicas a observar eso, por ejemplo, mirar día a día una planta, una mascota, un árbol cerca de tu casa, ¿qué pájaros llegan? ¿Qué insectos llegan? ¿De dónde vienen esos insectos? ¿Por qué están acá? Empezamos a entender que el mundo natural y la expresión cotidiana del mundo natural está siempre presente y tenemos que ir a buscarla. Claro, hay gente que desafortunadamente vive en edificios, en departamentos, en que no puede salir y tiene solo un balcón. Bueno, busquemos en esos balcones. O, por último, y aquí volvemos a parte de la presentación que le hice, volvamos a esos lugares especiales, conversemos con los niños de esos lugares especiales que eran especiales para nosotros cuando chicos, cuando éramos pequeños. Ese árbol, esa cascada, ese río, ese lago, esa playa, y contar nuestras experiencias. Y allí lo que estamos haciendo es transmitir este valor por el lugar bello. Pero yo diría que hay que buscar lo que tenemos. Yo lo que no recomendaría, o lo haría con mucho cuidado, es el uso de las pantallas.
Creo que los niños están sometidos a las pantallas todo el tiempo y comenzar a buscar la experiencia de la naturaleza en las pantallas, porque hay unos videos increíbles, hay unos documentales maravillosos, pero yo creo que hay que ayudar a que los niños y las niñas salgan de la pieza, del cuarto, y que miren lo que... Incluso seguramente hay muchos insectos en nuestras casas. Miremoslo, busquémoslo, investiguémoslo. Yo creo que por ahí puede haber una suerte de estrategia. Gilberto. Andrés, en este momento tenemos varias. El profesor Hernán también tiene, de las personas que nos están acompañando en el día de hoy, darle el agradecimiento bien especial a los estudiantes de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. De todos los semestres tenemos, también hay estudiantes de la Universidad del Magdalena, estudiantes, personas de otros lugares del país, están saludando por ahí, doctor Hernán también. El agradecimiento al Grupo de Investigación OCUFIS, al doctor Carlos Alberto Ramos Parrasí, quien es nuestra cabeza en este grupo de investigación, y a todas las personas que hacen parte de ese equipo de trabajo. Doctor, hay una pregunta de parte de la estudiante Carolina Cruz, también, doctor Hernán, invitarlo para el próximo miércoles, la gran lotería virtual, a partir de el próximo viernes. Tenemos una lotería virtual con los estudiantes de séptimo semestre, para todos los chicos que nos están acompañando en el día de hoy. No se les olvide, los que quieran inscribirse, ahí estamos. Doctor Andrés, también allá desde Chile nos pueden acompañar en esta lotería que tenemos la próxima semana. Bueno, la estudiante Carolina Cruz dice, a través del ocio turístico podríamos construir procesos de topofilia en una región teniendo en cuenta el ocio como fenómeno social. Esto les agradecemos. Bueno, tenemos varias preguntas, así como doctor, invitarlo porque hay varias personas que quieren, que están realizando preguntas ahí, entonces para no dejar a ninguno sin la respuesta. Ok, sí, de todas maneras, la pregunta que plantea ahí, esta idea de que si a través del ocio podemos construir procesos de topofilia, exactamente, lo que nosotros mostré parte de la investigación es cómo estas experiencias de ocio en estas áreas protegidas producían estos sentidos del lugar, que es, como les decía al principio, como la topofilia. Lo interesante es que si yo soy un responsable de procesos turísticos o yo soy un responsable de gestión de un área protegida, lo que puedo mirar es cuáles son estas experiencias que son transformadoras y tratar de proveerlas en mis experiencias, en mis lugares o en mis territorios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, de las cuestiones que nosotros visualizamos que eran más importantes, que la gente valoraba más, era el encuentro social, curiosamente. Entonces, las áreas protegidas, nuestras experiencias turísticas, tienen que tener un momento de encuentro, de comunicación, de compartir. Si esta idea de las redes sociales no es nueva, no tiene que ver con una necesidad nueva del ser humano, una necesidad muy antigua de encontrarnos a conversar. Entonces, si en mis diseños de experienciales, de turismo, incorporo momentos de encuentro donde comemos juntos, donde compartimos nuestra experiencia con el árbol, con el pájaro, con la cascada, con la temperatura, y luego las compartimos, eso genera una diferencia. Y lo otro es importante también, y que nosotros vimos, es como intencionar actividades específicas para el contacto, no dejarlas solamente al caminar y las vistas, sino que proponerle a la gente que tenga momentos de silencio, por ejemplo, de contemplación en un área natural durante 5 minutos, que toque con sus manos, que con sus pies toque el agua fría, que la tome, que intencionar experiencia. No solo dejarlo a que la gente camine, se saque una foto y se devuelva. Esos dos elementos, desde la experiencia de ocio, son muy importantes. Diseñar experiencias para que la gente pueda disfrutarla. Muy bien, doctor Andrés, muchas gracias. Tenemos varias preguntas y queremos darle alcance a todas. Entonces, a ver, tengo de Cristian Franco, es un compañero docente que está haciendo estudios de doctorado y hace parte también del semillero Ciorid. Plantea 2 preguntas. Vamos a ir con la primera. ¿Cómo generar una ecopedagogía del ocio para la protección de una cultura ambiental en las comunidades populares y ancestrales? Mira,
Si me permiten, tenía unas 2 diapositivas que respondían a esa pregunta preparada. Si puedo, las puedo compartir. Me demoro 2 minutos solamente Claro para que sí, claro que sí, guiarme. Andrés, dale. Claro que sí. Dale, a ver, entonces. Que mira, lo que nosotros hemos visto para lo que el profesor preguntaba, la idea de construir una ecopedagogía, ¿qué hemos hecho nosotros? Es como estudiar cuáles han sido estas experiencias que por lo menos en la literatura se han identificado como significativas y transformadoras. Lo primero, esta idea del juego libre, y esto no tiene por qué ser en un área protegida, dejar que los niños y las niñas muy pequeños exploren, aquí la foto es en un lugar con cemento, ¿no? Con adoquines, ¿no? Parece un lugar muy natural, pero allí es donde tienen contacto con la tierra, con la temperatura, con los sentidos, luego tomarán un insecto, se ensuciarán. Dejar que los niños jueguen al aire libre, súper importante. Diseñar estancias prolongadas. Es importante para el desarrollo de una ecopedagogía, como decía el profesor, que los niños y las niñas pasen tiempo en lugares que son considerados naturales, dejarlos que los niños vayan a acampar, que pasemos un día completo en un río, en un lago, en un bosque. Es muy importante, no limitarlos. Desarrollar y proponer experiencias cotidianas que los niños consideren como naturales. En esto, por ejemplo, que los establecimientos educacionales, los centros comunitarios tengan árboles donde los niños puedan subirse, por ejemplo, y pasar horas en un árbol es un tremendo aporte para la generación de conciencia. Esta otra idea de colectar, que es muy interesante, que los niños y las niñas vayan y recojan elementos de la naturaleza y después los clasifiquen, después los estudien, hagan obras de arte con ellos, o sea, que se metan las manos en las experiencias y las analicen, que vayan hacia este proceso. La idea de promover encuentros con seres de la naturaleza, y esto tiene que ver no necesariamente con seres muy carismáticos, porque sería maravilloso que todos pudieran ver un cóndor volando, o mirar un oso de anteojo dándose una vuelta, o mirar un jaguar, qué sé yo, pero no, eso no puede ser. Pero sí puedo mirar insectos, puedo seguir una planta, un árbol. Todas estas estrategias han demostrado ser muy importantes como experiencias transformadoras. Y este último aspecto, que es muy destacado por algunos investigadores, es que los adultos y familiares importantes acompañen estas actividades, no que las guíen, que las acompañen. Eso hace que los niños las valoren aún más y las asocian a un afecto familiar, a un afecto social. Entonces, si bien los niños pueden hacer juego libre, es importante que haya un adulto siempre con ellos, un adulto que para ellos es significante. En este caso puede ser los educadores, puede ser tu madre, tu padre, tu abuelo, todos tenemos recuerdos de haber caminado con nuestro abuelo, nuestro tío alguna vez, y eso queda registrado en la memoria emotiva, que generan realmente una pedagogía más ecológica. Eso podía compartir para esa pregunta, que la tenía preparada, no es un palo blanco como decimos en Chile. No, muy interesante, Andrés. Cristian también hace otra pregunta que te la voy a formular. Dice, ¿cómo realizar? Además, perdón, Señor. Hernán. Además, bueno, fortalecerle ahí en lo que dice el doctor Andrés y que le contribuye bastante a nuestro compañero Cristian para su trabajo de investigación que está realizando también para el doctorado. Todas estas charlas de verdad que nos contribuyen a todos para crecer más en el tema del ocio y la recreación. Sí, bien, gracias, Gilberto. Voy a formularle la segunda pregunta de Cristian. Ya casi terminamos, Andrés. Creo que quedan 2 preguntas más nomás. ¿Cómo realizar un diálogo de saberes entre los movimientos de base y el conocimiento científico que lleven al buen vivir y al accionar de la categoría conceptual del ocio? Está como ¿se entendió la pregunta? ¿Está como para un doctorado? Sí, no sé si entiendo muy bien la pregunta, como que me podría aventurar a responderla, pero no estoy seguro que... Sí, está muy específica. Bueno, no sé si Gilberto sigue con otra de las preguntas. ¿Tenemos otras 2 más? Sí, tenemos también al compañero Pedro Castro,
compañero del grupo de investigación OCUFIS, Ocio, Cultura Física y Salud, y también esto que está haciendo su doctorado y su trabajo de investigación también es en el tema del ocio y la recreación. Cordial saludo para nuestro amigo Pedro Castro. ¿Cómo generar vivencias de ocio que favorezcan de manera significativa el desarrollo humano en contextos como el colombiano, que cuenta con una gran biodiversidad y la multiculturalidad? Bueno, yo creo que de alguna manera lo abordé hace un momento, pero yo creo que es muy importante tener a la hora de tener en cuenta, a la hora de diseñar actividades, entender estas dimensiones del ocio, por ejemplo, que planteamos en un principio, ¿no? Ocuparse que las personas que están siendo invitadas o guiadas por mí en una actividad educativa sientan esto como una actividad que sea libre, por ejemplo, que sea libertaria, que sea desafiante y que sea satisfactoria. Si uno considera esos elementos, lo que uno va a estar diseñando son como oportunidades experienciales que se van a transformar en significativas, porque voy a percibir bienestar, porque voy a percibir la posibilidad de desafiarme y crecer, y eso hace finalmente que yo valore esa experiencia. Si efectivamente los seres humanos aparentemente nos interesa que nos desafíen, siempre y cuando estos desafíos estén en equilibrio con tus habilidades, ¿no? Porque no le vamos a decir el primer día que nos encontremos vamos a subir el Everest, porque en realidad nadie lo va a subir y nos vamos a frustrar todo y vamos a tener miedo. Pero si nuestro desafío es equilibrado y tiene que ver con esta idea del ejercicio de la libertad, y aquí yo diría algo que puede sonar un poquitito básico, pero yo creo que lo creo profundamente, es que si uno piensa en los diseños de actividades, de experiencias como se los planteo, y luego va a lugares como los que seguramente hay en Colombia, la naturaleza hace el trabajo. Es muy impresionante como los lugares pristinos, los lugares de conservación, tienen un poder en sí mismo. No hay que hacer mucho, hay que lograr que la gente llegue a esos lugares con seguridad y que pueda estar en contacto con ellos. Ustedes, me imagino que más de ustedes habrán tenido una experiencia, pero yo me acuerdo haber ido a Colombia alguna vez y haber ido a un páramo, una caminata que la pude hacer solo, y el hecho de llegar al páramo ya era el regalo más grande que tenía, no necesitaba que nadie me dijera nada, era como, entonces la naturaleza hace muy buena parte del trabajo. Entonces confíen en eso, confíen en que si tengo lugares que tienen estas características tan bellas, organizo una experiencia que sea libre, libertaria, satisfactoria, que los desafíe, pero después cuando están en el lugar, déjenle el trabajo a la madre naturaleza, que va a funcionar. Excelente, Andrés. Y finalmente, es una pregunta que recibí de mis estudiantes de quinto semestre de epistemología del ocio. La reformulé un poquito, pero creo que no le quito el sentido. Es más o menos, y qué interesante porque son ellos mismos los que proponen, dicen más o menos cómo vincular la naturaleza para que sea algo sagrado a los jóvenes de hoy, ¿no? Tú decías algo por allí que somos parte de la naturaleza, estoy de acuerdo, pero creo que estas nuevas generaciones que se han, de alguna manera, han vivido en una selva de cemento, prácticamente la naturaleza lo ven como, no sé, entiendo que cómo hacer para verlo como algo sagrado, sobre todo en estos jóvenes contemporáneos que prácticamente lo pasan o lo que ven de naturaleza más tecnológicamente, ¿no? No sé si es claro el comentario, Andrés. Sí, bueno, ese comentario es una preocupación enorme que hay hoy día. De hecho, hay varias nociones que se han acuñado en torno a este fenómeno de distanciamiento de los jóvenes y los niños con la naturaleza, como la idea de la extinción de la experiencia o el trastorno de déficit por naturaleza que se está acuñando en el último tiempo. Yo creo que si uno pudiera dar un consejo, es como... a mí me ha parecido muy impresionante en algunas actividades que me ha tocado dirigir, es que cuando uno intenciona la idea de poder conectarse conscientemente con la naturaleza, no es necesario hacer cosas muy extraordinarias. Yo recuerdo, por ejemplo, haber tenido experiencias con mis alumnos en una plaza
que está rodeada del hospital y de la comisaría de la policía. Imagínense el lugar. Y hemos ido a hacer ahí actividades en que hemos estado descalzos, caminando por el césped, tratando de escuchar los árboles, manteniéndolos en silencio. Y los efectos que produce en esas personas son muy notables. Entonces, yo creo que sus efectos son más extraordinarios aún cuando vamos a lugares prístinos, sin duda. Pero incluso se puede hacer ahí. Entonces, la invitación es a sacar a los jóvenes de estas cajitas en que estamos metidos e intencionar actividades, no dejarlos solos solamente. A los niños yo los dejaría solos. A los niños de menos de 6 años, los niños saben hacer todo. No hay que enseñarles nada. Los dejamos solos, van a jugar y van a encontrar y van a explorar y todo. Pero ya más grande yo intencionaría caminar descalzo, oler, estar en silencio, contemplar, asociarlo al arte. Todas estas cosas funcionan muy bien, de verdad que funcionan muy bien. Hay que confiar en que la gente necesita, porque venimos de ahí, de una evolución en que nosotros estábamos en contacto íntimo con la naturaleza. Entonces, los seres humanos acogemos muy bien estas invitaciones. Aquí termino para contarles que en estos cursos que nos tocó hacer en pandemia, yo trabajo con una compañera que ella es terapeuta de bosque, que es una modalidad súper interesante que está surgiendo en el último tiempo, que parte de una experiencia japonesa, y hicimos terapia de bosque por Zoom, por internet. Y uno decir, eso es imposible. Pero cuando uno intenciona la idea del contacto, de la observación, de observar nubes, por ejemplo, de tratar de entenderlo, se producen efectos importantes. Hay que hacerlo, eso es lo que hay que hacer, hay que atreverse, animarse. Muy bien, doctor Andrés Ried, nuevamente muchísimas gracias, de verdad, un tema muy pertinente, muy novedoso, esta mirada desde el ocio como experiencia en la naturaleza, ¿no? Vamos a aprovechar para hacer la invitación también, ya el compañero Gilberto Laradel, nos queda la última charla. De verdad, doctor Andrés Ried, muy interesante. Hemos querido traer discursos y experiencias de investigadores nuevas y en este tema del ocio, que sin duda es un tema de gran valor, como lo decía hoy al comienzo de la charla, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo, ¿no? Y pues de alguna manera estas temáticas cambiantes cada vez le dan más fuerza al ocio con ese propósito, ¿no? Y su aporte para transformar, para aportar a la sociedad en la que estamos y no verlo simplemente como una acción o una actividad, ¿no? Bien, entonces, Gilberto. Doctor Andrés, de parte del Grupo de Investigación Ocio, Cultura Física y Salud, en cabeza del doctor Carlos Alberto Ramos Parrasí, todo el grupo el Semillero Cioril, de parte del doctor Hernán Tovar, de parte de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, todas las personas que hacemos parte de este gran grupo de investigación, agradecerle a usted por su tiempo, por su disposición, por invitarnos a amar la naturaleza de una manera bien especial, que es mediante las actividades de ocio y recreación. Sabemos que dentro de esas manifestaciones del ocio tenemos también esa parte ecológica y todo. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos por aquí, en Ibagué, la ciudad más bonita que tiene Colombia, ciudad musical de Colombia. No crea que nos la pasamos bailando y cantando a todo momento, pero sí tenemos las personas más alegres de todo el país. Aquí está la gente que le pone el alma para salir día a día y sobre todo con actividades de ocio y recreación. Para colocarle la cara amable, doctor Hernán, diría que el ocio y la recreación es una de lo que nos ha aportado en esta pandemia, ¿no? Estas manifestaciones de ocio y que nos ha ayudado de una u otra manera a estar con buen ánimo, con buen entusiasmo todos los días, ¿no? Estas manifestaciones del ocio que tanto le aportan de lo que hablaba el doctor en el día de hoy en el desarrollo humano. Entonces, agradecer al doctor. También aprovecho para las y los compañeros del grupo CUFIS, el doctor Felipe Contecha, que sé que también está conectado, el profesor Nelson Barragán, bueno, en fin, se pone uno a nombrar y a alguien se le queda. Yo creo que hemos querido a través de este ciclo de conferencias, en este caso el tema de ocio le correspondió a estas dos últimas, el día de hoy con el doctor Andrés Ried,
sobre esas experiencias de ocio en naturaleza, pues dejar una semilla para todos y todas de conocimiento, pero también tanto de investigación como de compartir, ¿no? Hacemos parte de ella y de alguna manera a veces pareciera que no dejarlo como esa vivencia extraordinaria, sino, como bien lo decía Andrés, volver a ese rescate de estar descalzo, del solo oler, en fin, del solo estar allí, creo que ya es una experiencia, ¿no? El solo compartir con ella y no perder ese ambiente. Entonces, nuevamente, Andrés, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, tu dedicación con transmitirnos esto. Y bueno, en este momento no podemos confirmar, pero se conectaron bastantes personas, ya te estaremos informando, y no solo de Colombia, de Perú hemos tenido muy buena audiencia, de Ecuador y seguramente de Chile, seguramente también, no sé si tú compartiste el link, pero hemos tenido personas de varios lugares del mundo. Entonces, pues ya Gilberto, para Andrés, para que haga la despedida y hacer la invitación a la próxima y última conferencia de este ciclo de conferencias internacionales o CUFIS. Sí, doctor Andrés, agradecerle por participar en este primer Congreso Internacional de Ocio, Cultura Física y Salud, en paradigmas y retos del deporte, la actividad física y el ocio en el siglo XXI. De verdad que para nosotros es un orgullo haberlo tenido en el día de hoy, acompañándonos en este primer Congreso. Decirle a todos nuestros asistentes que el próximo 12 de diciembre los invitamos a la última charla que tenemos con el profesor Ubaldo Duani el próximo 12 de diciembre, con fundamentos metodológicos en la obtención y mantenimiento del alto rendimiento. También tenemos una persona que conoce bastante acerca de este tema, nos va a estar acompañando y va a estar dirigiendo el profesor Nelson Barragán, quien es una de las eminencias que tenemos también nosotros en la parte de entrenamiento a nivel del Tolima. Entonces, para todas las personas que nos han estado acompañando en este primer congreso, decirles que gracias por creer en el grupo de investigación OCUFIS. Estamos cumpliendo con nuestros invitados de talla internacional. Para nosotros en el día de hoy ha sido muy gratificante contar con el doctor Andrés Ries desde Chile, con esta propuesta que nos trae del ocio turístico, el ocio con la naturaleza. Entonces, Hernán, también invitarlos a todos nuestros asistentes al evento que tienen los estudiantes de séptimo semestre para el próximo viernes con la lotería virtual. Estrategias que han montado los estudiantes, y le queremos comentar al doctor Andrés, estrategias que montan los estudiantes de la Universidad del Tolima para llegar a todas las familias tolimenses y también a nivel nacional, para que puedan disfrutar de estas actividades de ocio y recreación, dirigidas por la profesora magíster Sandra Milena Moreno, quien está dirigiendo estas actividades. Entonces, invitarlos a todos nuestros asistentes, decirles que el próximo sábado los estaremos esperando a la misma hora. Aquellas personas que han dejado ahí sus datos para la certificación al terminar este primer congreso. Agradecerle a todas esas personas que también hacen parte del grupo de investigación, a Daniela, a Mabel, al profe Pedro, a todos los que están detrás ahí, también en la parte tecnológica, colaborándonos para que cada 8 días estas charlas, este primer congreso, sea un éxito, de un éxito total, como lo hemos visto en el transcurrir de este tiempo. Doctor Hernán. Gilberto, sí, Andrés quiere despedirse. Sí, yo quiero dar las gracias por la invitación y voy a cobrar palabra en un futuro porque la invitación de ir a Ibagué me parece demasiado atractiva, así es que, y no tengo ningún problema con bailar y cantar todo el día, así es que si fuese así estaría feliz. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir con sus estudiantes, con su grupo de estudio, y cuenten siempre conmigo. Muy agradecido. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Aquí Ibagué es la zona de los nevados, ahí te anticipo para que te prepares. Aquí está el Parque Natural de los mejores nevados de esa cordillera que tenemos tan hermosa, que es la cordillera central, y también pues de todo lo que es la cordillera de los Andes. Tenemos los 3 nevados más potentes de Colombia, están aquí en nuestra zona. Entonces, ahí queda la invitación. Seguramente cuando llegues a Bogotá, que es donde casi siempre llegan los vuelos internacionales, estamos muy cerca, a 2 horas y media por automóvil, pero también por
por vuelos locales también se puede acceder. Bueno, muy bien. Entonces, gracias a todos y todas. Un fuerte abrazo. Y Gilberto, ¿quieres decir algo más? Ya vamos a cerrar. No, Hernán, agradecerle a todos. Y doctor Andrés, por acá lo recibimos con los brazos abiertos. Ibagué, la ciudad musical de Colombia. Hernán, agradecerle a todos los chicos, a todas las personas que están ahí conectados, decirles mil y mil gracias por estarnos acompañando. Parte de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de nuestro director, el doctor Hernán Tovar. Listo, Hernán, les decimos chao, chao, y que mi Dios los bendiga, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, chao Andrés, Gilberto y a todos y todas. Buena tarde.